imagen y semejanza de Dios. Por eso yo el tema de esta noche, o el tema que Dios me dio para esta noche, está titulado Orgullo o Humildad. Vamos a iluminar nuestros rostros para tener una palabra de oración. Amado Padre, que estás en las alturas de los cielos, Señor, venimos ante ti, Señor, en este momento, delante de tu presencia, Señor, para que puedas hablar con nosotros. Amén. Perdona nuestros pecados, Señor, y que sea a ti a quien ven aquí para ti, Señor. Que sean tus palabras las que sean oídas en esta noche, Señor. Abre cada corazón, prepara cada corazón, Señor, para que la palabra que tenga que ser traída de ti en esta noche, Señor, pueda caer en tierra buena, Señor, pueda ser para cambio de cada uno de nosotros, Señor, y que el Señor Espíritu vuelve con nosotros, Señor, y nosotros ángeles aquí. En este momento te lo pedimos, no porque somos dignos, pero en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ver nuestras Biblias en el capítulo de Daniel, en el capítulo 2 de Daniel. En el capítulo 2 de Daniel, la Biblia relata que el rey Nabucodonosor, en su segundo reinado, tuvo un sueño, pero el rey Nabucodonosor, en su angustia, olvidó el sueño. Y Dios usó a un hombre humilde y temeroso de él para revelar el sueño a Nabucodonosor. En el sueño, Dios le estaba mostrando a Nabucodonosor los reinados que iban a venir después de él. En el capítulo 2, versículo 31 al 33, dice: Tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. ¿Cuál fue el mensaje de Dios al rey? En el capítulo 2, 36 a 38, dice: Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano, y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Dios le dijo a Nabucodonosor que él va a ser la cabeza de oro. Eso quiere decir que su reinado no iba a ser para siempre, que después de él iba a venir otro reinado. ¿Qué hizo el rey? En Daniel 3:1, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 70 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. El rey Nabucodonosor desobedeció y, mejor dicho, el orgullo de su gran cabeza cuando él hizo esta estatua, porque al hacer esa estatua, él estaba diciendo a Dios que su reinado iba a ser para siempre. Cuando Dios nos habla y no lo obedecemos, haciendo nuestra propia voluntad, recibimos el espíritu del orgullo. Hermanos, muchas veces
veces Dios nos habla, al igual como Dios les habló a Nabucodonosor, pero nosotros no escuchamos a Dios. Nosotros hacemos nuestra propia voluntad porque nosotros no queremos reconocer que Dios tiene la razón. Muchas veces nosotros hacemos las cosas de nuestra gana y no lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y cuando nosotros hacemos esas cosas de nuestra gana y no la voluntad de Dios, nosotros recibimos el espíritu del orgullo. No nos damos cuenta de que estamos siendo orgullosos y que estamos dañando a otra persona con ese orgullo, que no pueden ver a Dios en nosotros, que no podemos hacer la obra del Señor porque el orgullo no nos deja. Cuando nosotros somos orgullosos, Dios no puede obrar en nosotros porque no son espíritus, no son la fruta del espíritu. ¿A dónde nos llegó su orgullo? En Daniel capítulo 4, versículo 30-31 nos dice: al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Hermanos, aquí Nabucodonosor estaba diciendo que el reinado era de él, o sea que él no le estaba dando la gloria y la honra a Dios, sino todo lo que él había creado era con su poder, no con el poder de Dios. ¿Y qué Dios hizo aquí? En vez de Dios engrandecerlo, Dios lo humilló. ¿Para qué? Para que él pudiera darse cuenta de que todo lo que él tenía era gracias a Dios creador, no a su propia fuerza. Y por eso Dios lo envió a él 7 años fuera lo envió 7 años acá. Nota, el rey tenía la palabra de Dios en su boca, pero tenía orgullo. Debido a su orgullo, Dios no lo podía usar como un instrumento. El orgullo lo llevó a vivir 7 años de humillación en el campo junto con los animales del campo. Hermanos, aquí nosotros vemos que Dios envió a Nabucodonosor fuera de las personas, lo retiró de las personas. Y muchas veces nosotros somos retirados, no de la iglesia, pero no podemos hacer la obra de Dios, porque el orgullo no nos deja. El orgullo no nos deja porque no estamos abiertos a pedir perdón a Dios o a una persona que hayamos ofendido. Y cuando nosotros tenemos ese orgullo que no nos deja pedir perdón, humillarnos delante de Dios y muchas veces delante del hermano, Dios no puede usarnos, porque con ese, vamos a decir, con el orgullo, Dios no puede obrar. Es igual que como Dios sacó a Satanás del cielo. Si Él lo sacó a él del cielo, nosotros no podemos pensar que vamos a entrar al cielo
el orgullo. Es algo que Dios tiene que transformar en nosotros para que las otras personas allá afuera puedan ver a Dios en nosotros y puedan decir: yo quiero ese Dios que esa persona está sirviendo, porque están viendo a un ser humilde y no a un ser orgulloso. Vamos a ver la parábola del fariseo y el publicano en Lucas capítulo 18, versículo 9 al 14. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hermanos, muchas veces nosotros pensamos que no estamos mal, que estamos bien porque damos el diezmo, como lo dice aquí, damos ofrenda, guardamos el sábado y hacemos muchas cosas más que nosotros pensamos que está bien. Pero si nosotros hacemos todas estas cosas y tenemos orgullo, de vano nos sirve, porque no le agradan a Dios. Estamos dando un diezmo, pero ese diezmo que estamos dando no es sacrificio en vano, porque nuestro carácter no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Mientras que si somos humildes, podemos predicar sin hablar, porque nuestros actos mismos hablarán por sí solos. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? En Mateo 20, versículo 26 al 27 dice: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Hermanos, aquí Dios mismo, cuando Él vino aquí, Él se bajó en sus rodillas y lavó los pies de los apóstoles. Él se humilló. ¿Y por qué nosotros hoy no nos podemos humillar? Nosotros pensamos que cuando nos humillamos se van a burlar de nosotros o estamos siendo menos que los demás. No es así, porque si Dios lo hizo, nosotros también lo podemos hacer, y no nos va a quitar nada cuando nosotros nos humillemos, porque delante de Dios Él nos engrandecerá. ¿Qué tenemos que hacer? Daniel 9, versículo 3 al 5, para terminar, dice: y volví mi rostro a Dios, el Señor buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Hermanos, Dios nos habla aquí a través de este texto, diciéndonos que tenemos que humillarnos, que tenemos que estar en ayuno, que
terminar esta obra. Porque si no lo hacemos, las piedras lo van a hacer. Que el Señor pueda bendecir a cada uno de ustedes y que este tema pueda ser para cada uno de ustedes su crecimiento espiritual. Amén.